todos los ejes de las decisiones políticas tomadas por este gobierno han tenido que ver con la generación de trabajo. Creo que hay una propuesta de la presidenta de articular, en este caso con el empresariado, con los trabajadores y desde el gobierno en representación del Estado argentino, para que en un mundo cada vez más convulsionado, en un mundo donde peligra el trabajo en muchos países desarrollados, la Argentina pueda mantener la estabilidad económica y siga en esta senda de crecimiento, más allá de las dificultades que son propias de un país que en realidad está en vías de desarrollo, que tiene un proceso de crecimiento y que ese proceso de crecimiento trae algún tipo de dificultades. ¿Y eso le pediría a la presidenta responsabilidad también al empresariado? Absolutamente, creo que a los empresarios, a los trabajadores y a todos los argentinos es muy importante que estos 10 años, esta década ganada en muchos aspectos, como así también con un montón de asignaturas pendientes. Es mucho lo que se ha hecho, pero es mucho más lo que falta por delante, lo llevemos adelante juntos, todos los argentinos, con enorme responsabilidad de todos los actores, para no volver a repetir errores del pasado. Mira, hace menos de una semana se celebraron los 10 años de vida de la Unión Industrial de Entre Ríos. Obviamente que además de todos los industriales de Entre Ríos, estuvo el presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, y destacaba la tremenda vocación industrialista que habían tenido estos 10 años el gobierno de Néstor y de Cristina. Y no solo la vocación, sino los resultados que han logrado en la cooperación entre el Estado Nacional, los estados provinciales y el sector industrial, creando miles y miles de puestos de trabajo, dando valor agregado en origen a la producción primaria, tanto de origen vegetal y de origen animal, en el tema de alimentos, pero también la siderurgia, muchísimo. Creo que en gran medida el crecimiento de estos últimos 10 años se explican por esta relación de cooperación que existieron entre el Estado y el sector industrial. La Argentina está viviendo un proceso de reindustrialización y eso, visto desde el mundo del trabajo, tiene que ver con la generación de empleo de calidad, de buen empleo, de buen trabajo, así que esto creemos que es un rumbo que tenemos que mantener y defender a pesar de un contexto internacional complejo. Me parece que un tema muy importante que estamos trabajando y en el que vamos a seguir trabajando es el tema de la competitividad. Yo creo que esto marca también un momento, una etapa del proceso productivo de nuestro país, insisto, en un contexto complejo como es el mundo hoy, con una crisis internacional que no termina de ceder y donde la Argentina y nuestro gobierno van a trabajar muy duro para sostener la industria, defender el empleo, y uno de los caminos que tenemos que trabajar es el de la competitividad, entendiendo que la búsqueda de competitividad ya en los 90 vimos que era por la vía de la baja de salarios, por la vía de la pérdida de condiciones laborales, y yo creo que ese es la competitividad por la vía baja, digamos, está terminado. Creo que nuestro gobierno viene trabajando junto con el sector empresario y el sector trabajador en la búsqueda de la mejora de la competitividad por el lado de la innovación, de la investigación y el desarrollo, de la capacitación de los trabajadores. La verdad, señor presidente, que nosotros reivindicamos esa política de desendeudamiento. Y esa decisión política de Kirchner, con ese cambio de paradigma, en el año 2005, cuando se hace la primera apertura del canje, con una quita, con la oferta de la quita ya del 65,6%, adhiere el 76% de los acreedores. Con un total, también lo mencionó mi compañero Pablo Cosiner, pero yo lo quiero volver a decir, señor presidente, esa quita significaban 79.000 millones de pesos. Y es equivalente, cuando la presidenta de la República en cadena nacional nos comunicaba a los argentinos cuál había sido la decisión, repasaba estos números, y yo los quiero volver a repasar. Significan la totalidad de la partida de la asignación universal por hijo, la totalidad del presupuesto para la construcción de las más de 2.000 escuelas construidas en estos 10 años, la totalidad de las viviendas sociales y sus respectivas infraestructuras en los últimos 10 años.
Y en el 2010, en la segunda apertura del canje, adhirió el 17% de los acreedores con un total del 93% de los acreedores accediendo a la reestructuración de la deuda argentina. De ese 7%, solo el 0,45% le ha iniciado juicio a los argentinos. Mucho se ha hablado acá de la deuda externa, de su origen. Yo coincido con muchas de las afirmaciones que se han dicho acá, con otras disiento. Es una historia larga, pero lo que sí también es cierto es que es una historia pesada. Y es una historia pesada, lo fue en el pasado, en el presente, y no queremos que sea en el futuro. Y la verdad que por eso este gobierno toma decisiones concretas en la dirección concreta de hacerse cargo de los problemas de una deuda que no tomó ni el gobierno de Néstor Kirchner ni el gobierno de Cristina Fernández, pero sí hacerse cargo del futuro, no del gobierno, del futuro de los argentinos, de las generaciones que vienen. Quiero terminar como empecé, agradeciendo la posibilidad del tratamiento de este proyecto de ley, de esta ley que vamos a convertir hoy, basado en la responsabilidad política de partidos políticos que han tenido responsabilidad de gobierno y que además tienen voluntad de gobierno. Le pido a mis compañeros y compañeras de todos los bloques que componen esta Cámara de Diputados que peguemos en la dirección correcta todos. Se trata del futuro de todos los argentinos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Juliana Di Tulio. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Finanzas y otra, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos en estado de diferimiento de pagos. Orden del día 2357. Tiempo. Afirmativos 192, 33 negativos. Parte de su identidad propia no es igual a otro y no se construye en base. Hablar un poquito más. Después se diagnostica el VIH y a los médicos no se lo distinto lo certificado hace 5, 10 o 15 años. Sabemos que los papeles quedan muy lindos, las guías pueden ser personas que tienen VIH y no lo saben, de nada no le dan atención. Si nos sacamos el diagnóstico de VIH, sí me parece excelentes jornadas y buenas jornadas de trabajo. La dirección dentro de la prevención se armó un equipo de promoción de diagnóstico a nivel de salud y con las personas que se acercan. Este es el primer encuentro que se hace de programas municipales de VIH-Sida. Hasta hace no mucho tiempo había en todo el país unos 3 o 4 programas municipales
Y por suerte, con mucha promoción, hemos logrado que se vayan creando, y actualmente hay más de 30 programas municipales desparramados en el país. Y puntualmente para este primer encuentro, lo que decidimos es presentar toda nuestra política de promoción del testeo, ya que en Argentina gran parte de las personas que viven con VIH, cerca de un 40%, desconocen que están infectadas y necesitamos llegar rápidamente a ellas. Argentina tiene una ley que obliga al personal de salud a ofrecer el test a las embarazadas, y con eso hemos logrado que más del 95% de las embarazadas estén testeadas para el VIH, y buscamos la transmisión vertical, o sea, la transmisión de la mamá al bebé. Hay toda una población en Argentina, el 50% de las personas que se infectan por relaciones heterosexuales, con lo cual hay toda una población a la cual no estamos dirigiendo la prevención y estamos dirigiendo la oportunidad de testearse, que son los hombres de cierta edad. Nosotros tenemos en Argentina cerca del 20% de personas de más de 45 años que se están infectando año a año. En principio, cuando se estableció la determinación de VIH, se estableció obligatorias en las pacientes embarazadas. Es obligatorio testearlas durante el embarazo, y nosotros vimos en nuestro municipio que el mayor porcentaje de testeos que se hacían eran las embarazadas. Lo que estamos tratando dentro del programa es llegar con el testeo a la población general, que es la población que menos se llega al testeo porque llega menos a los centros de salud. Y lo que hacemos con el programa nacional, lo que nos apoya es en eso, es en la actividad extramuro, llegar a las escuelas, llegar a los comedores. Y bueno, la situación sigue siendo preocupante, pero con muchísimas más herramientas en los últimos años, como para poder promover el testeo y trabajar con materiales y herramientas de promoción y prevención. Y eso nos ha sido sumamente útil. Tenemos más o menos un promedio de 150 a 200 test mensuales, pero empezamos hace muy poquito con el testeo en los barrios. Es decir, tenemos 8 centros de salud, y el testeo hasta principios de año se hacía únicamente en el Hospital Centenario, en un consultorio. Ahora empezamos a testear en los barrios y paulatinamente está aumentando. Pero nos pasa también que siempre las testeadas son las embarazadas, porque tienen que hacerlo, y los varones están muy poco testeados. Entonces estamos sugiriendo a los médicos clínicos de todos los centros de salud que aprovechen cada consulta para sugerirle a los varones que se hagan el test VIH, y las obstetras les piden a las embarazadas que vengan con su pareja.